Bueno, buenos días. Buenos días. Vamos a iniciar y vamos a hacer una oración antes de comenzar. Señor Dios Todopoderoso, bendito seas. Gracias, Padre Santo, por esta mañana en la que nos permites congregarnos en tu nombre. Permítenos que tu palabra entre en nuestra mente, en nuestro espíritu, pero sobre todo que la podamos manifestar en nuestra vida, Señor. Te lo pedimos en el nombre poderoso de tu Hijo amado, el Señor Jesucristo. Amén. Bueno, ayer estábamos viendo una segunda parte del capítulo 11 de Juan y veíamos cómo la parte muy humana de nuestro Señor Jesucristo, en cómo convive con la familia de sus amigos y esa parte que a lo mejor no recordábamos o no tenemos muy presente, sabiendo que pues es el Mesías, es nuestro Salvador. Y, y hay varios versículos que nos muestran esa parte que es empático con nosotros. Si alguien me quisiera ayudar a leer el versículo 33. Jesús entonces, al verla llorando, y a los judíos que le acompañaban, también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Gracias. Vemos aquí cómo nuestro Señor tenía esa empatía con sus amigos, ¿no? Y no nada más es con ellos, sino también con nosotros. Siempre que nosotros estamos en algún momento menos fácil de nuestra vida, siempre Él está ahí, Él se conmueve. Y si alguien me lee el 35. Jesús lloró. Jesús lloró. Un versículo muy pequeño, pero muy preciso, muy directo, en el que pues Jesús se conmovió y derramó lágrimas, o sea, se hizo tan empático con ellos que sintió su dolor. Y también veíamos cómo pues los milagros que había hecho nuestro Señor, también nos decían, veíamos ayer que este momento es previo a la Pascua. Entonces, o ahora sí que contando las Pascuas en las que había estado nuestro Señor, esta es la tercera Pascua que habla en el Evangelio. Y pues sí sabemos que es previa a su pasión. Sin embargo, podemos ver el milagro, no se hace patente que Él es la resurrección y la vida. Y podemos verlo como para manifestarlo, primero, pues agradece al Padre. No sé si alguien me pudiera ayudar a leer el versículo 41 y 42, por favor. Sí. Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Muy bien. Y vemos aquí, ¿no?, cómo se manifiesta la gloria de Dios y diciendo pues que Él hace todo lo que el Padre le envió. Pero también reconoce que el Padre siempre le escucha, inclusive antes de que se lo haya pedido, ¿no? Entonces recordábamos que como nosotros también somos escuchados por el Padre, porque Él sabe nuestras necesidades antes inclusive de poder nosotros manifestarlas. Y ya después vemos cómo ante este milagro de la resurrección de Lázaro, pues los judíos y básicamente los miembros del Sanedrín, pues empiezan a hacer un complot para matarle, ¿no? Y hay hay una profecía, dice que Caifás, que era el sumo sacerdote, y manifiesta algo ante el pueblo. Y si alguien me ayuda a leer el versículo 50. ¿El 50? Sí, por favor. Ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Gracias. Entonces aquí
a lo mejor sin saberlo o sabiéndolo, pero Caifás profetiza lo que va a pasar. O Y bueno, yo tengo así, que yo creo que cualquier hombre, aunque no sea a veces creyente, o los que somos creyentes, a veces hablamos y no sabemos que profetizamos y muchas veces profetizamos. así es. Por eso, así es. Y Caifás yo creo que es un ejemplo muy preciso, ¿no? Muy claro. Sin saberlo o no saberlo, no sabemos realmente, la escritura no lo dice, pero él está adelantando lo que va a suceder. Y bueno, pues ahí la prudencia de nuestro Señor, que él sabe perfectamente cuál debe ser su obra, y entonces se aparta, ¿no?, del lugar. Y bueno, eso es lo que habíamos el día de ayer, y hoy vamos a iniciar con el capítulo 12. ¿Hasta qué versículo es hoy? Hasta el 26. Hasta el 26. Empezamos. Empezamos a la lectura en lo que... Sí. Sí, entonces vamos a leer de uno en uno. Bueno, de dos en dos. Empezamos con la lectura de aquí hasta el 26. Entonces inicio. Dice, 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos. Y la casa se llenó del olor del perfume. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar: ¿Por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón y teniendo la bolsa, sustraería de lo que se echa en ella. Entonces Jesús dijo, déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto, porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. Gran multitud de los judíos supieron entonces que él estaba allí y vinieron no solamente por causa de Jesús, sino también para ver a Lázaro, a quien había resucitado de los muertos. Pero los principales sacerdotes acordaron la muerte también a Lázaro. Porque a causa de él, muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús. El siguiente día, grandes multitudes que habían venido a la fiesta al oír que Jesús venía a Jerusalén. Tomaron ramos de palmera y salieron a recibirle y clamaban, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Y halló Jesús un asnillo y montó sobre él, como está escrito. No temas, hija de Sión, he aquí tu rey viene, montado sobre un pollino de asna. Estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio, pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas acerca de él y de que se las había hecho. ¿Sí? ¿Cuándo nos quedamos? En el 17. Por lo cual también había venido la gente a recibirle, porque había oído que él había hecho esta señal. Pero los fariseos dijeron entre sí, ya veis que no conseguís nada, mirad, el mundo se va tras él. Había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta. Estos pues se acercaron a Felipe, que era de Bethsaida, de Galilea, y le rogaron diciendo, Señor, quisiéramos ver a Jesús. Felipe fue y se los dio a Andrés. Entonces Andrés y Felipe se los dieron a Jesús. Jesús les respondió diciendo, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo,
pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida, la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, ahí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Muy bien. Pastor Ángeles, adelante. Gracias. ¿Eres bendiga? Sí. Bueno, yo les he hecho unos llaves para que por favor con su vayan llevando. ¿Sí? Y también les he hecho unas hojitas para que tenga cada quien, aunque sea dos por uno. Sí, porque no me alcanzan para todos. Padre, te bendecimos en esta mañana y te glorificamos, Padre. Glorificado seas en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Bendice por favor esta palabra, que es lo que nos da vida, nos da consuelo, amor, paz, todo lo que tú eres. Te ruego que en el nombre de Jesús, esta oración, estos versículos que leamos de tu palabra, lleguen en nuestros corazones y podamos presentarnos agradables delante de ti. Bendito seas, Jesús. Amén. Bueno, ya vi que ya leyeron. Yo pensé que era como siempre, que están a 6:30. Pero está bien. ¿Sí? Bueno. Vamos a ver, buenos días a todos los que nos escuchan y a todos los que estamos aquí. Es una bendición poder venir y abrir su palabra y darle la gloria y la alabanza a Él. Recibieron una hojita en la que, espero que la tengan, están hojas que saqué, unas copias de los evangelios, de los 4 evangelios, y se las subrayé con diferentes colores. ¿Por qué? Porque toda la Biblia es útil para enseñarnos, para redarguirnos, corregirnos e instituirnos. Entonces, los evangelios son 4, ¿me los puede decir alguien? Mateo, Marcos, Lucas y Juan, también son 4. Entonces, ahí arribita está, como ya leyeron la palabra, gracias a Dios, ahora ya vamos a ver, vean su hoja del lado izquierdo, Marcos 14, del 3 al 7, Mateo 26, del 6 al 13, Evangelio de San Juan, que es en lo que nos estamos basando, y San Lucas 7, 36. Vamos a ver cómo los evangelios se complementan. Y es como si nosotros llegamos aquí, vemos, pues vi la batería y otro va a decir, pero yo también vi una bandera, y otro dice, de aquel lado estaba un teclado. Los evangelios son hermosos porque se conjuntan, como les dije hace rato. Si vamos a leer el versículo 12:6 de San Juan, es la tercera hojita, es copia de la palabra de Dios, o sea, lo hago para que nos alcance el tiempo. Dice, 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto, a quien había resucitado de los muertos. Vamos a ver cómo dice Marcos, ahora vamos a irnos a Marcos. En el versículo 3 dice, pero estando él en Betania, en casa de Simón el leproso. Aquí en San Juan dice que en Betania, pero que estaba con Lázaro. En San Mateo 26 dice así el 6, y estando Jesús en Betania, en casa del Simón el leproso. En San Lucas dice 36, uno de los fariseos le rogó a Jesús que comiese con él. Y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Aquí ya claro dice que era un fariseo. El fariseo era aquellos religiosos que siempre criticaron al Señor y bueno, siempre pensaban que tenían la palabra y con eso pues pensaban que podían criticar o murmurar o decir esto debe de ser así. Entonces vamos a ver más adelante el 2, en el San Juan 12:2, y le hicieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados con él. Vamos a irnos ahora a Marcos, por favor. Y sentado en el 3, vino a la mesa y vino una mujer con un vaso de alabastro de perfume de nardo puro de mucho precio, y quebrando el vaso de alabastro se lo derramó sobre su cabeza.
En el Evangelio de San Mateo dice una mujer con un vaso de alabastro de gran precio, lo derramó sobre la cabeza de él, estando él sentado a la mesa. Y así vemos que en todos los evangelios dice así. Por ejemplo, vamos a ver el de San Lucas, dice, estando detrás de él a sus pies, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies. Si ustedes se dan cuenta, en uno de los evangelios dice que vino en San Mateo, que ungió y derramó ese perfume sobre la cabeza. Y acá San Lucas dice que era sobre los pies. Y aquí dice que eran lágrimas, ¿sí? Entonces, lo que está subrayado con rosa es mujer, mujer, mujer. ¿De quién se trataba? Ahora vamos a ver cómo reaccionaron los discípulos. Sí, en San Juan hubo crítica y ahí vemos cómo San Juan nos menciona a Judas. En el versículo 4 dice, y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote. Estamos en San Juan 12:4. Dice, uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, que le había de entregar. En el 5, ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Yo quisiera que mi esposo me lea Deuteronomio 15:11, pero dice aquí, Judas. En el 6 dice, pero dijo, esto no lo dijo porque se cuidaba o se preocupaba de los pobres, sino porque era que, por favor, Heriberto, si me haces favor, el azul de San Juan, en el versículo 6, dice, ¿por qué era qué? Porque era ladrón y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. Ahora sí, ¿qué dice Deuteronomio 15:11, Dani? Porque no faltarán menesterosos en medio de la tierra. Por eso yo te mando, diciendo, abrirás tu mano a tu hermano, al pobre y al menesteroso en tu tierra. Era una parte de lo que ellos siempre criticaban. Conocían, sí conocían la palabra, porque dice que ellos, aquí Deuteronomio es uno de los libros del Pentateuco, y ellos sabían que tenían que extender su mano al pobre y al menesteroso, o sea, el que realmente estaba necesitado. ¿Por qué les hago esta mención? Porque ellos se molestan. Vean, aquí dice que uno de los discípulos en San Juan 12:4 dice, y uno de los discípulos, Judas Iscariote. El 5, porque no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres. Él conocía la palabra, sabía que se tenía que ayudar al pobre. Bien, ahora vamos a leer, por favor, en Mateo 26, que es la segunda parte. Mateo 26, 8. Dice, al ver esto, los discípulos se enojaron, diciendo, ¿por qué este desperdicio? ¿Por qué esto no se podía haber vendido a gran precio y haberse dado a los pobres? Se fijan que acá San Juan menciona a Judas, pero aquí menciona en San Mateo, menciona que los discípulos también se enojaron. Se enojaron. Veamos, por favor, en San Marcos. En San Marcos, en el versículo 4 que está subrayado con azul, dice, y hubo algunos que se enojaron de sí y dijeron entre sí, ¿por qué ha hecho por qué se ha hecho tanto desperdicio, verdad? Y eso es algo que quiero que nosotros veamos, que a veces pensamos que porque conocemos la palabra, hemos estudiado, podemos criticar. Ellos la conocían y se atreven a decir, ¿por qué? ¿Por qué? Imagínense, era el Señor, el Rey, su Mesías, y esa mujer se acerca a él porque tenía gratitud. La gratitud es amor. Si tú no tienes gratitud, olvídate. Tú tienes que tener gratitud hasta por lo más insignificante. Y ella venía y le trajo un nardo, le trajo lo mejor que ella tenía. Dice que era un frasco lleno de perfume. De nada. Quiero que lean, huela su nardo. Huélalo todos. ¿Sí?
qué hermosísimo que ella trajo lo mejor. Ella dice que no le importó todo lo que ella podía hacer, que era darle al Señor. Era una planta o un perfume demasiado caro. En los evangelios dice que era de gran precio. Algunas veces tú has venido a Dios y has llorado y le has venido y le has traído lo mejor que tienes en ese día. Y aquí habla de las lágrimas. Si tú tienes ganas de llorar cuando vengas y se cante ese canto a sus pies, tengo seguridad. Ella lo amaba, porque dice que había sido pecadora. Y vamos a verlo en San Lucas, en el último de la derecha, en el versículo 38. Y estando detrás de él a sus pies, comenzó a regar con lágrimas sus pies, y los enjugaba con sus cabellos, y besaba sus pies, y los ungía ¿con qué? Con el perfume. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí: si fuera profeta, conocería bien y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Él, si ustedes leen arriba, cuando dice la palabra de Dios en el 36, uno de los fariseos, o sea, Simón, rogó a Jesús que comiese con él. En los comentarios que encontré fue que este hombre, para ese tiempo yo creo que ya estaba sanado, y él lo invita y le ruega que venga. Pero vemos la crítica y el enojo de todos los discípulos, Judas, incluso él dice, bueno, pero ¿por qué esta mujer ha desperdiciado todo esto en el Señor? Pero dice que ella regaba detrás de él a sus pies. Qué hermosura que nosotros cuando vengamos y queremos y el Señor nos toca, no te frenes a no llorar, no te importe si te ven llorando. A ella no le importó nada de eso. Y a veces dicen, pues yo soy muy chillona, siempre Dios me ha dado ese don, y no siempre uno llora de dolor o porque tiene problemas. A veces lloras nada más de sentir su presencia, de cómo el Señor se manifiesta en este lugar. Y tienes ganas de llorar, no te frenes. Si te quieres hincar, híncate. Si quieres, como a veces a mí el Señor, yo mejor me meto abajo de la chillo muy a gusto y estoy ahí orando, teniendo comunión con Dios. No que no ame a mis hermanos, los amo mucho, pero yo vengo a ver al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Y todo lo que yo haga lo hago para Él, no por exhibicionismo ni nada, y así debe de ser. Cuando ella fue criticada, dice que los discípulos se enojaron. Judas la criticó, y la otra es de que Simón el fariseo, lo peor es que dice que la vio y que entonces pensó entre sí, él no habló, dice, vamos a leerlo, dice en el versículo 39, leámoslo, ¿quién me lo quiere leer? De San Lucas 39, por favor. ¿Qué dice? Cuando vio esto, el fariseo que había Venga, claro. para sí, fuera profeta, conociera la clase de mujer que es la que toca, que es pecadora. ¿Qué hizo? La hojita, por favor, ¿sí? Les di las hojitas. Bueno, entonces, si se dan cuenta, ¿qué recibió esta mujer? Solamente críticas, murmuración, ¿sí? Y además decían, esa es pecadora. Pero eso no la detuvo a ella. Ella siguió regando los pies de su maestro, de su amor, porque era su amor el Señor. Si era pecadora, quiere decir que ella venía llorando, pero de gratitud, de arrepentimiento no lo puedo decir, pero sí de amor y de gratitud. Cuando nosotros venimos al Señor y nos damos cuenta cuántas cosas nos pasó y nos recibió, nos cambió y nos transformó. Miren, quiero que vean, por favor, María tomó en el Evangelio de San Juan, que es el que nos toca, en el 12:3, dice, María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús,
y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del perfume. Eso es lo que dice en San Juan. Pero entonces veamos en Lucas, lo que yo les decía al principio, todo es para que se conjugue todo esto. El 37, ¿quién me lo lee de San Lucas? De San Lucas, es el Evangelio de la izquierda. De la derecha, perdón. ¿Sí lo están leyendo? ¿Quién no lee, por favor? Fuerte, por favor. Entonces una mujer de la ciudad que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Hasta ahí. Ahora nos vamos ahí, del 37, nos vamos a San Juan 12:3. ¿Me lo lees, Daniel Grande, por favor? 12:3. De San Juan, de la hojita que tienen. ¿Ustedes no tienen hoja? Bueno. Entonces, Sí. María Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús, y los ungió con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. Fíjense, parece que es lo mismo, pero aquí dice en San Juan que vino María, y acá en San Lucas dice que cuando le habla Simón el fariseo, dice que era una mujer pecadora. Entonces, ¿quién era la pecadora? Muchos dicen María Magdalena, porque a Magdalena la tienen siempre catalogada como mujer. No, era María. Por eso se los puse en el Evangelio. Léanlo bien. En 12:3 de San Juan dice, entonces María tomó una libra de perfume, y en el Evangelio de San Lucas, a la derecha, en el 37, dice una mujer de la ciudad que era pecadora. Entonces aquí nos enseña lo que les decía los evangelios. Cuando nosotros los unimos y leemos detenidamente cada cosa, nosotros vemos que era María, y María era la hermana de Lázaro. Y Lázaro y María y Marta eran los amigos íntimos del Señor. Estaban en Betania y era el lugar donde ellos siempre lo recibían. ¿Qué decía? Lo criticaban por ser amigo de rameras y de publicanos. ¿Se acuerdan qué decía? Y él era el lugar donde estaba. Ayer veíamos lo que nos explicaba Heriberto, ¿verdad? De cómo fue a la tumba. Entonces, Dios los llevó a esos que amaba, a la pecadora, porque María era la pecadora, la hermana de Lázaro. ¿Sí les queda esto claro? De que sí. María, perdón, era la hermana de Lázaro. Y Lázaro era a quien había muerto. Dios lo llevó por el proceso del dolor, de la muerte, de la separación de un ser querido. Y cuando él llora, ¿por qué? Porque él está viendo cómo están sufriendo. Siempre hablamos de la parte exaltada del Señor, y hizo este milagro, y hice esto. Pero la parte humana del Señor, la parte humilde que Él es, siendo Dios, se envolvió en un cuerpo que no tenía ningún valor, que cuando Él estaba en la cruz decían, que hizo esto, que hizo aquello, y bájate. Qué tremendas blasfemias de toda esa gente que no tenían compasión del Señor, que no les importaba lo que ya lo habían sangrado tanto en todo su cuerpo, los ojos completamente lastimados, la boca rota, tantas cosas, y todavía se atrevían a blasfemar en contra del Señor. Pero esta mujer tenía amor, ella tenía gratitud. Y quiero que sigamos adelante, porque ahora ya vimos todo lo de Juan, ya vimos que en Deuteronomio 15:11 lo que nos leyó el Señor. Perdón, Daniel. Cantares 1, por favor. 1:12. Vamos a cantar. Mientras el rey estaba en su reclinatorio, Minardo dio su olor. El libro de Cantares es el libro del amor entre la esposa, la iglesia esposa y él, que es el esposo. Y aquí en Cantares nos dice que ¿cómo dice mi rey? Mientras el rey estaba en su reclinatorio, Minardo dio su olor. Ella lo estaba, la esposa, como escribe Cantares, lo estaba recibiendo como el rey. Creía que verdaderamente él era el rey. Y le trae lo mejor. Hay un canto que no sé si lo han cantado aquí.
pero me gusta mucho, dice, te daré lo mejor de mi vida. Te daré lo mejor cada día. ¿Sí? Como dice, será más que una canción, mi obediencia. Entonces, yo quiero resaltar a esta mujer porque aunque era pecadora y la están censurando cuando ella está llorando y regando a los pies del Señor, que era amor y gratitud, es criticada de esta forma. Y le dice Simón, si fuera profeta sabría quién lo está tocando. No habló y aquí vemos que él lo piensa, pero en el versículo 40 de San Lucas de la derecha, ¿sí tiene la hoja? San Lucas es el de la derecha, el último. Dice, cuando vio el fariseo, se me tiene un tiempo. Dice, cuando vio el fariseo que había convidado, dijo, si fuera profeta conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Aquí vemos la omnisciencia de Dios, que tiene pendientes hasta nuestros pensamientos, hermano. Él lo pensó, no lo dijo como los otros. Dice, entonces respondiéndole Jesús, le dijo, una cosa tengo que decirte. Y le dijo, di maestro, un acreedor en el 41 tenía 2 deudores, uno le debía 500 y el otro 50. Voy a ir sintetizando, ¿sí? Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues cuál de ellos te amará más. 43, respondió Simón y dijo, pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo, rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, le dijo a Simón, ves, esta mujer entró en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas está regado con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. Yo los invito a que cada vez que vengamos en tu casa, en tu lugar de oración, tengas esa gratitud por amor. Pronuncia su nombre. Y cada vez que tú pronuncias el nombre, estás ensaltando al Señor. Porque al nombre de Jesús se doblará toda rodilla. Y el nardo era uno de los ingredientes que se ofrecían en el altar de oro en el tabernáculo. Esta mujer entró al lugar santo. Llegó, siendo pecadora, ella llegó hasta allá. Dice, mientras mi rey estaba en su reclinatorio, mi nardo dio su aroma. La oración es un perfume. Dice, grato perfume yo quiero ser delante de ti. En Apocalipsis dice que las oraciones es el perfume de Dios, que tú le puedes dar a Dios. Por eso te decía hace rato que si tienes ganas de llorar, pues llora. Es el Espíritu Santo el que te está quebrantando y no te detengas. A esta mujer nada lo detuvo, nada. Ni las críticas, ni las murmuraciones, ni que si era pecadora. Ella solamente lo que quería era estar delante del Señor y que Él se agradara. A veces, que me tocó el sábado, bueno, no quiero mejor hablar eso, vi como mucha indiferencia, como que no seamos así. No veas a nadie, cierra tus ojos y levanta tus manos al Señor y dile, he venido a adorarte, he venido a darte lo mejor de mí, he sido esto, he hecho esto, aquello, y confiésate delante de Él, pide perdón y entonces dile, aquí estoy para alabarte y bendecirte. Sí, amén. Fíjense, he vuelto a la mujer en el 44 de Lucas de la derecha, le dice, ¿ves, esta mujer entré en tu casa y no me diste agua para mis pies? ¿Se acuerdan que había tinajuelas? Y eran el agua para lavarle los pies a todos los visitantes. Dice, no me diste agua, mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. A la izquierdita hay otros que están subrayados con azul. Le dice, no me diste beso, mas desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite y está ungido con perfume mis pies. Y si se fijan, ella buscó la parte baja del Señor, buscó sus pies y solamente quería estar con Él en comunión. Todo lo que le rodeaba, que si los pobres, que si esto, ella lo único que le importaba era despedir esta oración de perfume agradable delante de Dios. Es un amor tan grande el de ella. Y dice, no ungiste, mas ella con perfume ha ungido mis pies. El siguiente, por lo cual te digo que son muchos pecados
le son perdonados, porque amó mucho, mas a quien se le perdona poco ama. Y a ella le dijo, tus pecados te son perdonados. En los otros evangelios no habla de que le perdonó los pecados. Y todos los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí, ¿quién es este que también perdona pecados? Pura crítica y murmuración. Pero él le dijo a la mujer, tu fe te ha salvado. Amén. Hay algo, un versículo que quiero que vean en todos los evangelios, se lo subrayé con amarillo. Dice en el Evangelio de San Marcos 4, 3, 9. ¿Por qué? Pero Jesús le dijo, déjenla. ¿Por qué la molestan después de las críticas? Dice, buena obra ha hecho conmigo. El 7, todos leámoslo. Siempre tendréis a los pobres con ustedes o vosotros. Pero a mí no siempre me vamos a tener. Amén. No me van a tener. En el siguiente Evangelio de San Mateo, en el versículo 11, que está subrayado con amarillo, otra vez todos. Porque siempre tendréis pobres con nosotros. Pero a mí siempre me tendréis. En el Evangelio de San Juan, lean el 8 hasta abajo. Porque a los pobres... Entonces, ¿qué pasó? Dice, a mí no siempre me vas a tener. Sí, no siempre. No pierdas ninguna oportunidad de derramar tus lágrimas. Total, si te da pena, te volteas a la pared o te inclinas, pero llórale al Señor. Si el Señor te lleva a través del Espíritu Santo a derramar lágrimas. Dice, no siempre me vas a tener. Todavía tenemos la libertad de venir a la casa de Dios y buscarlo. Bendito sea el Señor, ¿sí? Y darle a Él lo mejor, que nada, ni nadie, ni ninguna circunstancia te impida darle al Rey de Reyes y Señor de Señores tu adoración. Ella adoró al Señor. Les dije, ella entró hasta el lugar santo, entró al altar de oro. Bueno, entonces vemos nosotros como conclusión, leemos ahora sí de nuestra Biblia, todos por favor, San Juan 12, 8. ¿Me lo lee alguien? Heriberto, ¿me lo puedes leer? 12, 8 de Juan. Porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. Eso es lo importante. Y discúlpenme si a veces no me grabo los nombres. Si se entra en mi mente el nombre, ya se me quedó, ya después por más que quiera, ya no sale. Sí, discúlpame, Alberto, otra vez. A mí si me dicen Ángeles o no Ángeles o María, no me importa. Pero no todos somos iguales y yo respeto la forma de Beto, mejor, de Beto. ¿Sí? Para no equivocarme. ¿Sí? Dice, pero a los pobres siempre los tendréis con ustedes, mas a mí no siempre. Dile, levanta tu mano y dile, yo te quiero tener todos los días de mi vida, en todo lugar, en todo donde esté. Si voy caminando y bendices a alguien porque oraste por él y Dios te lleva con alguien enfermo, bendito seas, te alabo y te bendigo porque soy tu sierva, te estoy sirviendo. Gloria a Dios. Amén. Les podría dar muchos testimonios de cómo Dios me lleva, yo ni sé qué va a pasar en mi vida y me lleva exactamente en el lugar donde una persona lo necesita a Él, que seas tú ese instrumento. Y cuando termines de que ellos se hayan recibido a Cristo, volteate ahí mismo donde yo en el ISSSTE he tenido muchas experiencias ahora. Señor, gracias, porque tu nombre ha sido glorificado. Hay gozo en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Amén. Vamos a leer ahora sí, el complot contra Lázaro. 9, empezamos por favor, ¿sí? Usted, hermana, por favor. Gran multitud de los judíos supieron entonces que él estaba ahí y vinieron, no solamente por causa de Jesús, sino también para ver a Lázaro, a quien habían resucitado de los muertos. ¿Quién iban no solamente a verlo a él? E iban así, yo veo hasta como una mirada morbosa, vamos a ver si es cierto que levantó a Lázaro, ¿verdad? Dice, pero lean el 10, por favor, hermano. Pero los principales sacerdotes acordaron dar muerte también a Lázaro. El 11. Porque a causa de
muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús. Ujú. Vamos a leer el versículo 19 de ese mismo capítulo. Por favor, Estercita. Pero los fariseos dijeron entre sí: ya veis que no conseguís nada, mirad, el mundo se va tras él. Fíjense cómo las envidias, las murmuraciones, las quejas, el celo contra alguien. Quería traerles una caricatura de una abeja que está aplastando a otra, ¿sí? Muchas veces como cristianos no nos cae bien toda la gente y tenemos envidias, tenemos celos y todo lo que pasa. Y eso no debe de existir, porque eso trae otra consecuencia. El pecado trae muerte y separación. Ellos no sanaron su corazón, tuvieron al Señor y lo único que buscan es ahora matar también a Lázaro, ¿sí? ¿Qué pasó con Caín? Se enojó con su hermano y lo primero que vemos es que le dio muerte a él. Cuando el Señor ya le había anticipado, el pecado está a la puerta de tu corazón. Tenía envidia. Y aquí vemos no solamente la envidia, la murmuración, en medio de todo este evangelio tan precioso como es el de María, aquí que fue la que ungió al Señor, vemos que la murmuración no se quita, la queja, la envidia, y la envidia trae muerte. ¿Por qué? Porque dice que ellos también en el versículo 11 acordaron dar muerte también a Lázaro, los líderes. Los líderes eran los que querían darle muerte a Lázaro por causa de que muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús. A veces uno como pastor pasa muchas cosas, ¿no? Murmuración de la gente, crítica, ay no, él está haciendo malas cosas y todo eso. Pero aquí vemos que hubo algunos que querían matarlos, como Herodes, ¿no? Tenía temor de perder su autoridad y a veces es al revés el pastor, aquí se hace lo que yo digo. Y entonces, cuando viene una situación, no quieren perder, no queremos, voy a decir en plural, los pastores no queremos perder nuestra autoridad. ¿Y cómo quieren matar hasta Lázaro? Ya llegaron al colmo. Amén. Entonces, hermanos, nos enseña el amor y la gratitud de una mujer. Pero vamos a seguir, vamos a seguir al 12, por favor. El siguiente día, grandes multitudes que habían venido a la fiesta al oír de que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmeras, saliendo a recibirle y clamaban: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Dani, Zacarías 9:9, el Señor de Israel, ¿sí? Y halló Jesús un asnillo, o sea, ni siquiera un burro, era un pollito, era un hijito de un asno, y montó sobre él, como está escrito: no temas, hija de Sión, ¿sí? He aquí tu rey viene a ti montado sobre un asno. Y nosotros vemos, ¿verdad? Zacarías 9:9. Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino hijo de asno. Ajá. Dice la palabra de Dios que tomaron ramas de palmeras y le decían: hija de Sión. Ya vimos, Sión es una ciudad que había sido de los jebuseos y que David se había apoderado de ella y le puso Sión, que significa elevado, si no me equivoco. Sí, si me equivoco después les digo. ¿Sí? Y entonces dice que venían y le decían: Hosana. Hosana significa salva ahora. Y si no, también el otro es: te rogamos que salves. Cuando ellos tomaban sus ramas, ahora voy a tomar esto como una rama, dice que le decían: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. En el Evangelio de San Mateo también habla de cómo ellos lo reciben como un rey. ¿Sí? No, tengo que irme ya más rápido, por favor. Discúlpenme. Dice, y daban testimonio en el 17, la gente que estaba con él cuando llamó a Lázaro del sepulcro y le resucitó de los muertos, por lo cual también había venido la gente a recibirle, porque había oído que él había hecho esta señal. Entonces venían a recibir al Señor, pero también a Lázaro.
Pero los fariseos dijeron entre sí, ya veis que no conseguís nada. Mira, el mundo se va atrás de él. Una vez en la clase en la escuela bíblica, donde yo estuve varios años, no voy a decir cantidad, nos decía una maestra, una líder hermosa, pastores. ¿Pastores de qué? De nada. Cuando nosotros hacemos alarde de tantas cosas, pastores de nada. Nuestra preocupación debe ser ver el bienestar de la gente, la palabra que ellos necesiten. Y si algún día nos decía ellos se van, es porque tú no has tenido cuidado de ellos y no les has dado el alimento. Eso era de los que, de veras. Pero había otros que eran rebeldes, ¿verdad? Como en todos lados hay. Pero la obligación del pastor es ver por las ovejas. Leímos El buen pastor que le tocó al licenciado Enrique. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa con nosotros? Dice que ellos conocían la escritura, por eso decían a los pobres siempre los van a tener. Aquí ellos ya sabían que en Zacarías les decía tú, ¿me lo lees otra vez, Dani, por favor? Dice, tu rey viene a ti. Y piensen que venía en un burrito, no venía en un caballo. Y además la piel del asno es muy áspera y no tiene ninguna belleza. El rey de la humildad montó sobre el asno. El asno habla de terquedad, somos animales muy tercos. ¿En qué entra montado el Señor? Sobre nuestra terquedad, sobre nuestra murmuración, sobre nuestra morbo. A ver, vamos a ver a Lázaro también. ¿Sí? Falta de fe, porque no creían que verdaderamente Lázaro el Señor lo hubiera levantado. Hay mucho sobre esto, ¿sí? Pero yo quiero que quede en el versículo anterior, como dijo él. Pobre siempre va a haber, pero a mí no siempre me van a tener. Que esa sea nuestra preocupación. Y aquí, que nosotros tengamos esa bendición de decir, aquí viene tu rey. El Monte de los Olivos es donde bajó el Señor cuando lo recibieron con palmas como rey. ¿Y saben quién subió llorando ese monte? David. Cuando él perdió todo, cuando su hijo le había quitado el reino, imagínense el dolor que llevaba David. Y dice que subió. ¿Me lo lees, Dani? ¿Tú lo tienes, Daniel? ¿Grande? ¿Sí? ¿Sí lo tienes? Sí, y David subió la cuesta de los olivos y la subió llorando, llevando la cabeza cubierta y los pies descalzos. También todo el pueblo que tenía consigo cubrió cada uno su cabeza e iban llorando mientras subían. El Rey de Reyes bajó. El de Reyes bajó. Jesús. Pero David, por eso decían el hijo de David. Ya no me da tiempo de darles todas las demás citas, pero dice que decían el hijo de David. Porque David venía de Judá. Cuando los reinos se separaron, el reino del norte y el reino del sur, Judá quedó de este lado, del lado del reino de David. Entonces, ¿qué hizo David? Lloró cuando perdió todo. Viene Simeí, el hijo de Simeí, y le dice, hombre sanguinario, hombre cruel, tú eres esto, tú eres aquello. Y viene el general y dice, ahorita le quito la cabeza a este, porque se ha atrevido a blasfemar contra mi rey. Déjalo que me maldiga, deja que haga lo que quiera. Un día Dios me va a regresar por estas maldiciones, bendiciones. Si tan solo aprendiéramos cuando estamos en problemas, en situaciones difíciles, venir y llorarle al Señor, volvemos a tocar las lágrimas. No me toca ahorita hablar de las lágrimas, pero hoy un estudio precioso de las lágrimas. Es algo hermoso. Cuando tú las haces con amor y gratitud, no de berrinche o de rencor. Ay, yo no puedo. No, unas lágrimas preciosas. Y dice que él venía aceptando la soberanía de Dios. Y él con lágrimas subió, regando lágrimas para el camino del Rey de Reyes que iba a venir y que les iba a mostrar que el camino del Monte de los Olivos era humildad. David dijo, déjenlo, que hagan conmigo lo que quieran. Lo mismo la mujer del nardo. No le importa. Que nada te detenga para seguir caminando con Dios. Amén. Entonces, dice que la palabra de Dios dice así que los fariseos decían, miren cómo se va la gente
detrás de él. ¿Sí? Hay más, pero ya no me da tiempo. En el 20, unos ciertos griegos entre los que habían subido a adorar a la fiesta. Estos pues se acercaron a Felipe, que era de Betsaida de Galilea, y le rogaron diciendo: Señor, quisiéramos ver a Jesús. Felipe se lo dijo a Andrés, y entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. Y miren el mensaje que le dio a los griegos, los que tenían muchos ídolos, muchos dioses. Nos habló el pastor en días pasados sobre esos, el sábado, que dijo: ustedes son muy religiosos y debemos saber evangelizar. Dice, pero ahí tienen una inscripción a un Dios no conocido. A ese Dios que no conocen ustedes es el que yo les vengo a anunciar. Gente totalmente idólatra. Y vean cómo estos griegos vienen a buscar al Señor. Y qué mensaje tan hermoso les da. ¿Quién me lee el 24, 25, 26? El 24, ¿quién me lo lee, de Juan? De cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna, la guardará. Amén. ¿Qué les estaba diciendo a ellos? Ya les estaba diciendo: voy a morir, pero si el grano de trigo cae, dice, va a dar mucho fruto. ¿Qué nos enseña esto a nosotros? Si te matan las espadas y todas las cosas que te avienten, tú vas a dar vida si tú verdaderamente aceptas el gobierno y la soberanía de Dios. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido. Y aquí les dice, si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. ¿Quieres dar fruto? ¿Sí? Tenemos que morir. En la Iglesia Católica, ahora que estamos siguiendo a varios sepelios, cantan ese de que, pero si muere, en abundancia dará un fruto eterno. Y eso es lo que Dios aquí nos llama, a dar fruto como la mujer, como aquí en el siguiente, que los griegos vienen y buscan y reciben. Dice, el que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo para vida la guardará. Si alguno me sirve donde yo estuviere, ahí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Amén. Entonces, no solamente es caminar con Dios, decir que caminamos y que hacemos y que, perdón, no le quiero echar tierra a nadie, también es para mí, porque yo también ando ahí en todos. No es tanto lo que podamos hacer, qué bueno que lo hacemos. Y Él dice, el que me sirve, mi Padre lo honrará. Que todo lo que nosotros hagamos sea únicamente para darle la gloria a Dios, no a nadie más que a Él. Y que vengamos, como dijo la mujer, lo cantamos y con eso termino. A sus pies te entrego lo que soy. Arde mi corazón. Bueno, léalo. 1, 2, 3. A sus pies. Arde mi corazón. A tus pies entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia. Me levantaste. Amén. Y hoy me postro a adorarte. Amén. Hermanos, es un lugar precioso los pies del Señor. Ay, yo quiero que repaso a esta mujer. ¿Cómo lo amaba? Si era pecadora, quiere decir que había sido una mujer pública. No le importa, ella lloraba de gratitud, porque el Señor la había cambiado y la había transformado, ¿sí? ¿Sí? Ya no les leí sobre el Salmo 118, 26. En la Santa Cena leían unos salmos, y esto que repetían las gentes, el Salmo 118, 26, estaban repitiendo la palabra. Los fariseos sabían la palabra, ¿y qué hicieron con ella? Los discípulos conocían la palabra, ¿qué hicieron? No critiquemos, hermanos. Digámosle al Señor, cierra mi boca, que nosotros sabemos, pero es que no queremos hablar. No. Para mí esta ha sido una de las lecciones más hermosas de mi vida. El saber que fui pecadora y que Dios me rescató y que hizo lo más grande. Me dio mi esposo,
dio mis hijos. Pero lo más importante es que yo sé que soy su hija. Y que al ser su hija, tengo un padre que me ama. ¿Sí? Y que siempre te da cuidado de nosotros. Vengamos, yo sí los invito a que siempre que vengan aquí a la casa de oración o en el lugar donde tú vayas, que le adores. Y que si tienes ganas de llorar, no te detengas. Llórale al Señor, adóralo. Y dile, te entrego todo lo que soy. No soy perfecta, porque todavía no somos, pero que sea para nosotros un gozo caminar con Dios. Es un privilegio. Y si nos critican, vuelvo a repetir, como lo hicieron con ella, no importa. Tú dale tu aroma, tu nardo al Señor. No importa. Amén. No le dé un aplauso a mí, déselo a Dios. Y dígale, bendito sea mi Rey. Comentarios. Yo creo, hablaba la hermana, a veces nosotros buscamos siempre las alturas, siempre las grandezas. En Lucas nos habla de esa María, nos está hablando de Marta y María, de las dos. Dice que cuando llegó a la casa, Marta estaba muy afanada en tantas cosas como a veces estamos nosotros, ¿verdad? Que le damos prioridad a todo lo demás, menos a las cosas en las cuales deberíamos estar. Y dice que Marta le decía, oye Señor, mira, mi hermana nomás está ahí o escuchándote, y dile que me ayude. Y las palabras del Señor, porque dice que María estaba a sus pies. Y le dice, Marta, una cosa te voy a decir, estás afanada en muchas cosas, pero María ha escogido la mejor parte. Y no puede haber otra mejor parte que los pies de Jesús. En el santuario, en el tabernáculo, lo primero que tenían que hacer para entrar y buscar la presencia de Dios, primero se tenían que agachar por las cortinas. Ese era lo primero que tenían que hacer, humillarse delante de Dios, para poder llegar más adelante. Nosotros no podemos avanzar en nuestra vida espiritual si no primeramente nos ponemos a los pies del Señor, si no primeramente nos humillamos, como dice la palabra de Dios. Porque solamente si tú te humillas vas a ser exaltado, o al revés. El que se exalta será humillado. Entonces, empezar bien, aquel que empieza bien, por eso dice que no todos los que le dicen Señor, Señor entran en el reino, sino aquellos que hacen la voluntad, y la voluntad de Dios es que siempre estés humillado delante de Él, para que puedas tener su revelación, para que puedas tener su presencia, porque Él dice, yo estoy, a veces malinterpretamos, dice, yo estaré con vosotros todos los días, pero dice el Señor, yo estoy con los que me buscan. Yo pues es lo principal, buscar la presencia de Dios, y donde la encontramos, y donde encontramos esa reverencia, donde encontramos esa presencia de Dios, esa revelación de su palabra, esa gloria del Señor, es a los pies de no arriba. Así es, entregar todo a Dios siempre, ¿no? Y aquí pues María, lo mejor que había en ese momento, el nardo, buscando, o sea, ¿por qué el nardo era tan costoso? Dicen que solamente se daba en los Himalaya, en la India, no había otro lugar donde se iba. Entonces transportarlo desde esos lugares, desde las montañas a, en este caso, un lugar desértico, pues lo hacía costoso. Y pues aquí María le da lo mejor. ¿Alguien más? A mí me gustó cómo la pastora Ángeles nos llevó como si fuera una película de diferentes tomas, ¿no? Los evangelios, cómo dicen Marcos, cómo dicen Lucas, cómo dicen Mateo, como si fueran diferentes cámaras tomando una misma escena. Y eso nos permite como tener el panorama más preciso de lo que sucedía en esos momentos. Por un lado, unos veían y se quejaban, ¿no? Como nos platicaba la pastora, la crítica, la queja de por qué al Señor lo mejor, si se podía dar a los pobres, ¿no? Le dijo Judas.
Por otro lado, en sus pensamientos pensaban otras cosas, ¿no? Como el fariseo Simón. Por otro lado, también los discípulos decían, ¿y por qué permite estas cosas? Pero, pues María siempre le dio lo mejor, lo que tenía. O sea, se desbordó en el Señor y de alguna manera también anunciando su pasión. Y pues realmente el amor que le tenía María y ese amor de un pecador arrepentido, ¿no? Porque decía en la escritura, en otro evangelio, que era pecador. Pero ese amor, ese corazón del pecador arrepentido que se pone a los pies de Cristo, como nos mencionaba ahorita el pastor Daniel, siempre ahí es el mejor lugar, como dice la canción. ¿Alguien más que quiera agregar algo? Pues era una familia, ¿no? Una Sí. familia que lo seguía, completamente. Porque Marta, Lázaro estaba sentado con él y María lo adoraba. O sea, era la familia completa que estaba, que creía en él, creía en el Evangelio, que creía en la palabra. Y pues para mí nos debemos de ser como María, ¿no? Entregadas a Dios. O sea, no afanarnos, como decía el pastor, no afanarnos en las cosas del mundo, sino servir a Él, adorarle, alabarle, cumplir con sus ordenanzas. Así es. A nuestro Señor Jesucristo. Entonces María es un ejemplo que nos ponen aquí para continuar nosotros, ¿no? Para estar En esa línea, ¿verdad? en esa. Como si fuera la iglesia, ¿no? Pareciera Lázaro, la renovación de la iglesia. María, la adoración. Y Marta, el servicio. O sea, se conjunta a lo que debería ser la iglesia tal cual. Y bueno, después vemos lo que sucede, ¿no? Pues van o sea, el ser humano siempre es, pues a ver si es cierto. O sea, vemos en los versículos del 9 al 11, decían que, pues fueron a ver si era cierto lo que había pasado con Lázaro, ¿no? Y aquí, ¿ustedes qué creen? ¿Que hayan ido más por Lázaro o por Jesús? Por Lázaro, ¿verdad? Para ver a ver si era cierto. Y sí nos comentaba la pastora, ¿no? Pues esa parte de incredulidad, pero también de morbo, ¿no? A ver si es cierto. Muy bien. Y después nos llevó la pastora a Deuteronomio. Bueno, antes de pasar al siguiente, también agregando un poquito a lo que habíamos visto, nos llevó a Deuteronomio a la queja, ¿no? A esa parte de que nunca van a faltar los menesterosos. Y después vemos cómo entra triunfal, o cómo lo hacen entrar triunfalmente a Jerusalén. Y nos leían, bueno, o sea, nos leía la pastora Zacarías 9:9, donde nos dice cómo entra en humildad, montado en un burrito, ¿no? Y aquí, pues esa parte, ¿no? Pues era el Dios, es el Dios todopoderoso y entra en lo más sencillo del mundo. O sea, no entra en un alazán, no entra en un pura sangre, sino entra en un burrito. Y me gustó lo que precisaba la pastora, ¿no? Un animal terco que seguramente no obedece, pero que se monta en él, ¿no? O sea, como que nos nacía la analogía, se montó en nuestra terquedad, que aunque a veces ya lo conocemos, ya lo recibimos, ya todo, pero hay algo que siempre nos hace voltear, ¿no? Como el burrito tal cual, como no obedeciendo. Y pues aquí, pues esta parte de que como contradictorio, ¿no? Porque por un lado, primero, bueno, eso lo vamos a ver después, pero lo hacen entrar triunfal, le cantan hosanas, pero después todo lo contrario, o sea,
¿Qué tuvo que cambiar en la gente o qué pasó? ¿O por qué hacían una cosa y después no tardó muchos días y todo lo contrario? O sea, ¿qué fue lo que sucedió ahí? ¿Habrá sido la terquedad como el animalito? ¿O qué habrá sido? Que no estaban en su fe, no estaban bien. Les faltó fe. Fe. Entonces ahí iban por el milagro, por Jesús. Ahí iban por el milagro. Sana y me voy. Sano y me voy, ¿verdad? Sí, también creo algo así. ¿Algún otro comentario? Yo sí quiero recalcar sobre que nosotros debemos de servir a Dios, ¿sí? Ya sea como María o como muchos lo hacemos. Por ejemplo, Juanita, que yo sé que ella iba a ver a los niños a los basureros. Cada quien tiene su historia, ¿verdad? Y eso quiero decirlo que lo tenemos que hacer como ella lo hace, como todos los de aquí, para la gloria de Dios. Pero dice que el que me ama me servirá y el que me sirve, mi Padre lo honrará. Entonces, qué hermoso es ver que podemos adorar a Dios como mencionamos a María, pero también servirle, no porque nada más me va a pasar así, no, yo tengo que salir y compartir con los hermanos. Y es algo muy hermoso que si somos como María, vamos a ser usados afuera, pero bien bonito, lo pueden comprobar. Amén. Así es, siempre es servirle de corazón, ¿no? O sea, sin esperar nada, sin nada de nada. Bien, y después, algo interesante, ¿no? Vienen griegos a buscarle. Nos comentaba la pastora, recordando hechos, cuando llega Pablo y dice, pues yo les vengo a hablar del Dios no conocido. Y aquí, pues está, bueno, el hecho de que griegos hayan llegado a Jerusalén, pues nos dice que lo que estaba haciendo Jesús, pues ya se estaba sabiendo en lugares lejanos, ¿no? Se estaba extendiendo, entonces era como dicen, ¿no? Como reguero de pólvora. Vamos a ver si es cierto lo que hace este hombre. Y entonces llegan y ¿qué es lo que responde el Señor, ¿no? O sea, ahí la manera en cómo anuncia su muerte, cómo dice, ¿saben qué? Debo de morir. Y muchos seguramente no entendieron, gracias a Dios nosotros ya pues, pasaron ya años, estudios y todo, y ya podemos saber a lo que se refería aquí nuestro Señor. Y me gustaría que alguien, o sea, volviéramos a leer el del 23 al 26, si alguien me... ¿De Juan? De Juan, sí, de Juan. Jesús les respondió diciendo, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida, la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Amén. Que muera lo que antes yo era, ¿no? Lo que no nos sirve. Así es. Y entonces, al morir ello, pues habrá vida y habrá vida en abundancia. ¿Alguien algún último comentario que quiera agregar? 23, ¿no? Sí. Cuando dice, cuando va, Andrés y Felipe le dicen que lo anda buscando los griegos. Sí. Él dice, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. O sea, habla de glorificar, no habla, ha llegado el momento de morir. Así ¿no? es. Sino ya sabe que vienen a todo lo que viene posteriormente, pero ha llegado la hora de ser glorificado a través de todo ese evento que va a suceder. Sí, así es. Y creo yo, bueno, es algo personal, que cuando recibimos, dice la Escritura, ¿no? Cuando recibes a Cristo, nueva criatura eres, ¿no? Y pareciera que es esto mismo. Muere una parte que no nos sirve y renace algo, ¿no? Y para que se manifieste en nuestras obras, pues la gloria de Dios. Y recién, ya para cerrar, estaba leyendo Primera de Juan 3:18 el de ayer, si alguien me ayuda a buscarla, y yo creo que es parte de lo que nos compartía la pastora Ángeles. Primera de Juan 3:18. Hijos míos,
Gracias. Entonces, lo que decía, no améis de palabras ni de lengua, sino de hechos y en verdad. Y yo creo que eso es lo que nos llama a nuestro Señor, a que manifestemos en nuestras obras el amor que le tengamos, ¿no? O sea, que no nos quedemos con, pues sí lo amo, lo quiero, pero sino que lo manifestemos en nuestra vida. Muy bien, vamos a cerrar. Y si alguien nos está escuchando y quiere recibir a Cristo, después de mí, Señor, Dios Todopoderoso, gracias Padre Santo, gracias por que me has creado, Señor. Reconozco, Padre Santo, que yo soy un pecador. Reconozco que el Señor Jesucristo es mi Salvador, que resucitó al tercer día para el perdón de mis pecados, Padre Santo. Te pido, por favor, que entres en mi vida, la inundes con tu Espíritu, Señor, y que tomes todo el control de mi vida, Padre mío. Te lo pido, por favor, en el nombre glorioso de tu Hijo amado, el Señor Jesucristo. Amén.